Bueno, este vendría siendo el video de la ayudantía número 2 del curso de máquinas eléctricas, ¿ok? La ayudantía va a contar entonces de 2 a 3 ejercicios y, bueno, más que eso, empecemos. Entonces, se nos dice un rotor, o un motor, perdón, inducción rotor bobinado, conexión estrella, 208 volts, 2 polos y 60 Hz, tiene una potencia nominal de 15 HP. Los parámetros equivalentes son, o del circuito equivalente, R1 igual a 0.2 ohm, R2 igual a 0.12 ohm, X1 igual a 0.41 ohm, X2 igual a 0.41 ohm, XM igual a 15 ohm, y las pérdidas rotacionales en este caso van a ser de 440 watts. Y nos dicen para un deslizamiento de 0.5 encuentra entonces. Lo primero que nos piden es la corriente de la línea. Entonces, este ejercicio lo elegí porque la verdad pide bastantes cosas y lo hace a través de los parámetros del circuito equivalente. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que este es nuestro esquema de un circuito equivalente para un motor. ¿Ok? Entonces, vamos a tener nuestros parámetros del lado primario con el secundario, ¿no es cierto? Y además de eso vamos a tener una rama magnetizante. De esta rama magnetizante lo primero que podemos hacer es una aproximación eliminando este valor, porque si se dan cuenta aquí no nos lo dan. Y eso es tan simple por el hecho de que ese es un valor muy grande. Entonces la corriente que llega a fluir por ahí es muy pequeña y es casi despreciable. Por eso entonces, para nuestro caso, simplemente lo vamos a considerar con X sub m. De esta forma entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la corriente de línea, que en mi caso me gusta hacer el equivalente Thevenin de la máquina en vez de hacer un circuito equivalente para encontrarlo de, de manera más rápida, por el hecho de que luego eh, de sacar esa corriente tendríamos que volver a hacer un circuito equivalente con Thevenin para poder hacer el cálculo de otras variables que se nos pueden llegar a ver. ¿Okay? Entonces, lo primero es la corriente en la línea, ¿no es cierto? De esta forma, entonces, yo, por el equivalente Thevenin, sé que el voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje fase por, y vamos a empezar con el denominador, que sería R1 más JX1 más JXN. Todo eso divide a, entonces, JXM. Si se dan cuenta, todos estos valores de lo que vendría siendo la división los conocemos. Son S y X1. ¿Qué valores que conocemos? Lo que puede causar duda en este caso vendría siendo la tensión, que se nos dice que es en fase. A nosotros del ejercicio se nos da, entonces, del ejercicio nos dicen que la tensión son 208 volts. Por eso 208 volts van a ser voltaje en línea eficaz. ¿Okay? Generalmente es así. Cuando no se especifica, considérelo como eso. 208 volts. ¿Ok? De esta forma, entonces, el voltaje fase va a ser igual a los 208 volts dividido en raíz de 3. Así entonces, esta tensión o voltaje fase sería esa, ¿cierto? No la voy a escribir como un número, ya que para que el resultado sea más cercano. Simplemente lo voy a reemplazar aquí. Entonces, el voltaje Thevenin va a ser a ese voltaje fase, que van a ser 208 partido en raíz de 3 por. Entonces conocemos esos datos. Yo sé entonces que la resistencia 1 sería 0.2 ohm más J 0.41 más
Entonces J15 ohm, que vendría siendo de la rama magnetizante. De esta misma forma arriba J15. ¿Ok? Ustedes escribiendo directamente esto en la calculadora generalmente en su TI, ¿cierto? El voltaje entonces Thevenin les debería dar 116.8741 más J 1.5169 volts. ¿Ok? De esta forma entonces, luego de haber sacado la tensión de Thevenin, saco el Z Thevenin. El cual está definido entonces, ¿cierto? Como R Thevenin más J X Thevenin, que es igual, por fórmula, es un formulario que yo hice cuando di máquina, de aquí saco las fórmulas, súper bueno, en el cual les voy a dar cuando tengamos que hacer la prueba, ¿okay? O cuando tengan que hacer la prueba, siempre y cuando el profesor permita formulario, yo les puedo facilitar ese formulario. Entonces, X1 más XM partido en JXM R1 más JX1. ¿Por qué les digo o les comento sobre el formulario? Por el hecho de que esta fórmula, todo esto que yo he escrito no son fórmulas inventadas por mí o que yo después de cierto tiempo dije, funciona así, ¿no? Todas estas fórmulas yo las saqué del libro o de los libros, porque no leía solamente un libro para máquinas, pero son fórmulas que yo luego fui ordenando en un formulario para que sirvieran. Entonces, teniendo un buen formulario, la verdad es que es muy simple realizar todos estos ejercicios porque básicamente son lo mismo. Solo cuestión de práctica. De esta forma entonces, ZTH va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0,2 más J 0.41 más 15. Todo eso dividido en J15 por R1 0.2 más J 0.41. Si se dan cuenta, hasta ahora lo único que hemos hecho ha sido reemplazar. Por eso mismo a lo que me refiero con el hecho de que teniendo un formulario se hace mucho más fácil, es verdad, porque entendiendo lo que necesitan van a saber qué fórmulas deben usar y generalmente los datos son dos. De esta forma entonces Z Thevenin les debería dar 0.1895 más J 0.16. Es importante que a la hora de que vayamos haciendo estos datos, yo ya los tengo calculados, ¿ok? Pero es importante que, por ejemplo, estos datos vayan metiendo en la calculadora a ver si les da lo mismo que me da a mí. Así van practicando. Entonces luego, de nuevo de las fórmulas que tengo en mi formulario, calculo el Z equivalente, donde Z equivalente es igual a ¿qué? Es igual al Z Thevenin más R2 partido S más JX2. Entonces, de aquí lo que yo estoy haciendo básicamente es hacer el equivalente Thevenin de esta parte y después hago el equivalente total con esto. Pero aquí sale un término que vendría siendo R2 partido S. Y si se dan cuenta que tengo R2 y tengo esto. Bueno, si ustedes lo suman y hacen un buen cálculo de esto, deberían llegar entre estos dos a S. Por lo cual entonces la rama del secundario, ¿no es cierto?, vendría siendo esto, solamente. Por eso es que queda así. De esta forma entonces simplemente reemplazo y me queda que el Z equivalente es igual a entonces 0.1895 más J 0.4016 más R2 es conocido, yo sé que es 0.12 y el deslizamiento también lo conozco porque es 0.05 más J, que sería 0.41. Todos datos que se nos han dado. De esta forma entonces nuestro Z equivalente vendría siendo 2.58, perdón, 2.58
95 más J 0.8116. Teniendo entonces, calculamos la corriente I2, que vendría siendo esta de aquí. ¿Ok? Pero a mí me preguntan por esta. Entonces de esa vamos a sacar la otra. ¿Ok? Así entonces, I2 es voltaje Thevenin partido en Z equivalente. Ambos valores ya calculados. Yo sé que el voltaje Thevenin eran 116.8741 más J 1.5169 partido en lo que tenemos aquí, 2.5895 más J 0.8116. De esta forma entonces la corriente 2 debería darles 41.2640 menos J 12.3472. ¿Ok? Estos valores generalmente uno después los trabaja de forma polar o rectangular, depende de cómo se los pida el profe quizá o de su comodidad, claro. Lo importante es saber que tienen que tener la calculadora en grado, eso es muy importante. De esta forma entonces yo puedo calcular I1, que vendría siendo la corriente que nos están preguntando. I1 es igual a I2 por, ahora voy a empezar por el numerador, R2 partido S más JXM más JX2. Todo esto dividido en JXM. La forma en que salen estas fórmulas, la verdad es que no creo que la explique, pero todo eso es porque todo esto está en el libro. Generalmente está en el Chapman, que es un libro súper bueno de máquina, al menos para estudiar este curso. Así entonces, I1, si quieren saber el origen de estas fórmulas, les recomendaría que leyeran ese libro, ¿okay? Que parte de la bibliografía, no sé si decir obligatoria del curso, pero sí es el que recomienda la mayoría de los profesores, que dan máquinas, que no son muchos la verdad. Entonces, esto sería 41.2640 menos J 12.3472. Todo eso por, y lo de arriba, 0.12 partido en 0.05 más J15 más J 0.41. Todo eso dividido en J15. De esta forma entonces I1 es igual a 40.4163 menos J 19.2869. ¿Ok? Ampero obviamente. De esta forma, yo pasando la polar, me debería quedar que I1 es igual 44.7824 ángulo de menos 25.5108. Entonces esto vendría siendo la corriente de línea. Si se dan cuenta, es un poco, tampoco son tantas fórmulas, saber usarlas, ¿no? Pero ¿por qué lo hice así, de como la forma un poco más larga? Porque después esto te permite ahorrarte mucho tiempo, ¿okay? Entonces, de esta forma, en el segundo apartado o la parte B, se nos piden las pérdidas en el devanado de estator. Las pérdidas del devanado de estator vendrían siendo las pérdidas en el cobre del estator, que vendrían siendo PSU DS, pérdida en el cobre del estator. Estas se definen
de la siguiente manera: es 3 por la magnitud de la corriente de la línea al cuadrado por R1. También fórmula conocida ocupada, ¿ya? De esta forma, PSU de S es igual a 3 por la magnitud, que eran 44.7824, que vendría siendo esta de aquí, al cuadrado por R1, que yo la conozco, 0.2. Entonces, las pérdidas de cobre en el estator van a ser 1203.278 watts. ¿Ok? ¿Por qué era lo del Thevenin? Porque todas las fórmulas que voy a ocupar de aquí para abajo me piden o corriente I1 o I2. Y después, si me preguntan por torque máximo o deslizamiento máximo, yo lo que tengo que usar es el Thevenin, los valores Thevenin de eso. Por eso es importante hacerlo de esa forma. Ya que si hacen un circuito equivalente, tendrían que hacer el circuito equivalente para después sacarle estos parámetros y tener entonces que hacer después un Thevenin para poder sacar los cálculos de roce, perdón, de torque o deslizamiento máximo. Entonces una doble tarea, sino que mejor simplemente hacer esto al tiro. En el apartado C se nos pide entonces la potencia en el entrehierro. A mí me gusta escribir potencia en el entrehierro como PEH, ¿ok? De esta forma se define como 3 por la magnitud de la corriente I2 al cuadrado por R2. Entonces, calculamos. Nosotros sabíamos que I2 es igual a 41.2640 menos J12 3472. De esta forma entonces me voy a meter I2 es igual a, pasando a la polar, debería darles 43.0723 ángulo de menos 16.6582 grados. De esta forma entonces, ¿no es cierto?, conociendo la magnitud de la corriente 2, tendríamos que la potencia en el entrehierro va a ser igual a 3 por 43.0723 al cuadrado por la resistencia 2, ¿no?, que vendría siendo 0.12 partido 0.05, que es el del deslizamiento. De esta forma entonces la potencia en el entrehierro nos debería dar 13.357.606 watts. Para la potencia convertida, que vendría siendo el apartado de P con, a mí me gusta escribirlo así, P con es igual a 3 por nuevamente la magnitud de I2 por R2 partido en 1 menos S partido S, ¿ok? Entonces, de esta forma, si se dan cuenta, esta potencia viene directamente referida a esta parte de la resistencia, ¿ok? Así entonces, potencia convertida es igual a 3 por 43.0723 al cuadrado por R2, que era 0.12, todo eso por 1 menos 0.05
partido en 0.05. Así entonces, una potencia convertida debería darles 12.689.726 watts. Y eso es lo normal. La verdad es que la potencia convertida debería darles un poco menor a lo que es la potencia en el entrehierro. ¿Ok? De esta forma entonces pasamos al apartado E, que nos pide el torque electromecánico. Para este torque, que yo lo escribo como T, a mí me gusta hacer la T así, hay gente que lo hace así. Bueno, yo hago la T así, del torque. ¿Ok? Torque electromecánico. Vendría siendo la potencia en el entrehierro partido en la velocidad síncrona de la máquina. ¿Ok? Que vendría siendo, primero, tengo que conocer la velocidad síncrona de la máquina. Entonces, en este caso sería, yo la puedo definir de la siguiente forma, como 120 por la frecuencia del estator partido en el número de bars. Y para pasarlo directamente a radianes por segundo, voy a multiplicar el tiro por 2pi partido 60, que vendría siendo lo mismo que partir por pi partido 30. De esta forma entonces WS queda como 120 por 60 partido 2 por 2pi partido 60. Ok, si usan pares de polos, aquí debería ser 60 por la frecuencia del estator partido en pp, que a mí me gusta escribir así, pares de polos, por 2pi partido a 60. Y debería darle lo mismo, pero yo cubo los polos, número total. De esta forma entonces la velocidad síncrona de la máquina les debería dar 376.991 9941 radianes sobre segundo. Así entonces el torque electromecánico les quedaría como 13.357.606 watts partido en 376.9941 radianes sobre segundo. Entonces, de esta forma, torque electromecánico vendría siendo los 35.4319 newton metro. ¿Ok? Bueno, otra forma de poder hacer esto, que lo voy a poner acá, otra forma es a través de la potencia convertida. ¿Ok? Porque yo también sé que el torque electromecánico es igual a potencia convertida partido en la velocidad mecánica de la máquina, que en este caso vendría siendo 1 menos el deslizamiento por la velocidad síncrona. Todo eso divide entonces a la potencia convertida en la máquina. De esta forma entonces torque electromecánico vendría siendo 1 menos 0.05 por los 376 que habíamos calculado recientemente, 9941. Todo esto dividido entonces en 12.689.726 watts. De esta forma, el torque electromecánico nos dará 35.4319
Newton metro. En la práctica ustedes pueden hacer una o la otra. Y quizás para confirmar que era lo que yo hacía en las pruebas, a ver si es que tenía bueno, lo ocupaba con la otra. Y si me dan lo mismo, claro, tengo buenos los resultados. Por eso es importante hacer esta comparativa, ya que nos permite siempre poder darnos cuenta si vamos por buen camino. Entonces, luego se nos pide F, el torque en la carga. El torque en la carga vendría siendo P out, que es la potencia de salida, por la velocidad mecánica. ¿Ok? Esta fórmula sale porque la potencia de salida es igual al torque en la carga por la velocidad mecánica de la máquina. Entonces, de esta forma, yo sé, por todos esos diagramas de flechas que uno hace, que de ahí les voy a colocar uno, puedo llegar a decir entonces que el torque en la carga es igual a la potencia convertida menos las pérdidas rotacionales. ¿Ok? Entonces, la potencia convertida vendría siendo lo que viene a convertir en potencia mecánica de la máquina, pero no la total, porque aparte de esa potencia se pierden pérdidas rotacionales, que vendrían siendo esos 430 watts que nombramos al principio. Dividido entonces en 1 menos S por WS. Así entonces esto les quedará la potencia convertida, que eran 12.689.726 menos 430 watts. Todo eso dividido en 1 menos 0.05 por 376.994. De esta forma, el torque en la carga será 34.2312 Newton metro. Otra forma de darse cuenta de lo importante que es hacer estas comparaciones es que el torque en la carga siempre debe ser menor que el torque electromagnético, ¿ok? Para que vayan teniendo ojo en la prueba. Si el torque en la carga les da mucho mayor que el torque electromagnético, es porque algo van haciendo mal y tienen que revisar en qué se están equivocando. También se nos pide entonces la eficiencia. La eficiencia se define entonces con esa letra como N, ¿cierto? Que es igual a la potencia de salida partida de la potencia de entrada y por 100% por hacer una estimación porcentual de lo que está pasando. De esta forma entonces esto va a ser igual a la que les mencioné antes, torque en la carga por la velocidad mecánica de la máquina, todo eso dividido entonces en la fórmula de la potencia de entrada, que es la primera que uno ve en los libros generalmente, raíz de 3 por la magnitud del voltaje lineal ineficaz por la corriente en la rama por el coseno de phi. ¿Ok? Todo eso por 100. De esta forma entonces, ¿qué vendría siendo coseno de phi? El coseno de phi vendría siendo el ángulo de la corriente de la rama, porque yo sé que I1 es igual entonces a 44.7824 ángulo de menos 25.5108, que era lo que yo había dicho, o que habíamos calculado recién. Entonces, eso vendría siendo esto de aquí, y el ángulo vendría siendo este de acá. ¿Ok? Eso es importante saberlo. De esta forma, entonces, reemplazando, vendría siendo el torque en la carga, que es lo que habíamos calculado como 34.2313 por
1 menos el deslizamiento, que en este caso sería 0.05, por la velocidad síncrona de la máquina, 376.994. ¿De dónde sale eso? Esto vendría siendo lo de aquí, que ya lo habíamos escrito antes. Que yo sé que esto es 1 menos S por WS. Todo esto dividido entonces en raíz de 3 por el voltaje lineal ineficaz, que era el que nos dan 200,08 de lo enunciado, por la magnitud de la corriente 1, 44, perdón, punto 78 24 por coseno del ángulo menos 25.5108. Así entonces me falta el por cien. La eficiencia de la máquina será de un 84.1976%. ¿Ok? Finalmente, la parte más simple, que ya lo hemos hecho, pero lo vamos a volver a escribir aquí, porque es parte del apartado que se nos está pidiendo. En la H se nos viene pidiendo entonces la... déjenme ver qué era lo que pedía la H. La H dice la velocidad del motor en RPM y radianes por segundo. Esto hace alusión entonces a la velocidad mecánica de la máquina, del motor, ¿ok? Que vendría siendo lo que gira el rotor. De esta forma entonces, lo que tenemos acá vendría siendo, tenemos en RPM NM, que se ha escrito cuando está escrita en revoluciones por minuto, se ocupa la N. 1 menos S por N sub S, que venía siendo la velocidad síncrona. De esta forma, entonces, NM es igual a 1 menos 0.05 por. Son entonces NS y NS van a ser 3600 revoluciones por minuto. ¿De dónde sale ese valor? Ese valor sale haciendo alusión obviamente solamente a este. Sale de la fórmula que todos conocemos. NM es igual a, entonces, NS 120 por la frecuencia del estator partido en el número de polos. Esto es entonces 120 por 60 partido 2, lo cual da que NS es igual a 3600 RPM, revoluciones por minuto. De esta forma, NM va a ser igual a, déjenme ver el resultado, 3420 RPM, que vendría siendo justamente correcto, ya que la velocidad mecánica tiene que ser obviamente menor a la velocidad síncrona de la máquina. En radianes por segundo tendríamos que WM vendría siendo 1 menos S por WS, que era el que ya habíamos calculado hace rato. WM es igual entonces a 1 menos 0.05 por 376, que era lo mismo calculado, 9941 radianes por segundo. Así entonces, la velocidad mecánica le debería dar 358.14 radianes por segundo. Y otra forma simplemente de calcularlo en radianes por segundo vendría siendo, o bien, lo voy a escribir aquí, o bien, WM es igual a
nm por 2pi partido en 60, que vendría para hacer la transformación a radianes por segundo. Esto es entonces 3420, que lo habíamos calculado aquí, por 2pi partido 60. Y de esta forma, en lo que van a llegar es que la velocidad mecánica de la máquina, la velocidad angular de la máquina, son 358.14 radianes por segundo, que vendría siendo entonces lo mismo que tenemos aquí. Bueno, para el siguiente apartado, el otro ejercicio dice: para el motor del problema anterior, encuentra el deslizamiento para torque máximo y torque máximo desarrollado por el motor. Bueno, aquí no es más que simplemente reemplazar fórmulas que ya conocemos, que deberían conocer de haber leído el libro o que he visto en clases con el profesor. ¿Ok? Igual las voy a escribir aquí. Entonces, la primera que debemos conocer, uno, es que el deslizamiento máximo viene dado por la siguiente expresión. Vamos a escribir el denominador primero. Resistencia de Thevenin al cuadrado más X Thevenin, ¿no es cierto? Más X2 al cuadrado, viene siendo las impedancias. Todo esto en raíz cuadrada. Salió horrible eso. En raíz cuadrada. ¿Ok? Todo esto entonces dividido en la resistencia R2. Así entonces, un deslizamiento máximo quedará como raíz de 0.1895 al cuadrado, que fueron los resultados de Thevenin que habíamos calculado al principio, si se dan cuenta. Aquí está nuestro R Thevenin y nuestro Z Thevenin. De esta forma entonces tenemos, siguiendo, más la impedancia, ¿no es cierto?, que vendría siendo 0.4016 más 0.41, todo esto al cuadrado, dividido, y todo eso en raíz cuadrada. Todo eso divide a la resistencia R2, que es 0.12. Así entonces, S max es igual a 0.14398. Ese sería nuestro deslizamiento máximo. La fórmula con la que tienen que quedarse aquí vendría siendo entonces esto de acá, para deslizamiento máximo. Respecto al torque máximo, 2, tendremos una fórmula no similar, pero sí ocupamos las mismas variables, un poco como una más simplemente. En nuestro denominador irá 2 por la velocidad angular sincrónica de la máquina por la resistencia Thevenin más la raíz de la resistencia Thevenin al cuadrado más la impedancia de Thevenin más impedancia del secundario, ¿no es cierto?, en este caso rotor, y todo esto al cuadrado, dividido, no dividido, perdón, en raíz al cuadrado, y todo eso divide a 3 la magnitud de voltaje Thevenin al cuadrado, que el voltaje Thevenin también lo habíamos calculado. Nosotros dijimos entonces que el voltaje Thevenin era igual a 116.87 41 más J 1.51 69, pasando la polar, que lo pueden hacer en sus calculadores TI con ciertos comandos, ¿cierto? El voltaje Thevenin será entonces 116.8839 ángulo de 0.7436.
Así entonces, tenemos todos nuestros datos para poder calcular nuestro torque máximo. Torque máximo es igual entonces. Vamos a empezar por el denominador. 2 por la velocidad síncrona de la máquina, que son... Perdón, 2 por la velocidad síncrona, que eran 376.9941 por la resistencia de Thevenin, disculpa, por la resistencia de Thevenin, que eran 0.1895 más la raíz de eso mismo al cuadrado más la impedancia de Thevenin, que en este caso eran 0.4016 más 0.41 de la resistencia, o sea, de la impedancia en el rotor. Todo eso al cuadrado. Y todo esto en raíz. Y cierro paréntesis. Todo esto entonces divide a nuestro a 3 por la magnitud del voltaje de Thevenin, que en este caso eran 116.8839 al cuadrado. De esta forma entonces el torque máximo le debería dar 53.1399 Newton metro. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser el siguiente, ocupando el problema 7 como referencia. Para el motor del problema 7, ¿cuánta resistencia debe agregarse al circuito de rotor referido al circuito de estator para que el máximo torque se obtenga en la partida? Entonces, todos los datos que hemos trabajado hasta ahora en el circuito equivalente vienen referidos al estator. Por eso fue que yo les puse las comitas aquí. ¿Ok? Así entonces, de esta misma forma, se nos dice ¿cuánta resistencia debiese agregarse al circuito rotor para que el máximo torque se obtenga en la partida? Yo sé que en el arranque del motor, es decir, cuando el motor está arrancando, en el arranque, el motor está quieto. Eso quiere decir que el deslizamiento en ese momento es 1, máximo. ¿Ok? De esta forma, se nos dice que el torque máximo se obtenga en la partida. Yo sé que la fórmula del deslizamiento máximo se define, como ya habíamos dicho antes, como Smax es igual a la raíz de RTH al cuadrado más XTH más X2 al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada, dividido en R2 en este caso. Entonces se nos dice que el deslizamiento es 1. De esta forma nuestro deslizamiento para esta ecuación sería 1. Pero para llegar a eso y para que el torque máximo se obtenga en la partida, yo debo agregarle una cierta resistencia, que va a ser nuestra resistencia añadida. Voy a poner AN, ¿ok? En el mejor nombre lo voy a hacerlo por aquí. También referida al circuito de estator. De esta forma entonces, yo conozco todos los parámetros, excepto ese. La resistencia añadida va a ser igual entonces a va a ser igual a raíz de RTH al cuadrado más XTH más X2 al cuadrado, todo eso en raíz, menos R2, que ya lo conocíamos, donde todos los datos son conocidos. De esta forma entonces R añadida va a ser igual a RTH al cuadrado, que yo sabía que son 0.1895
al cuadrado más xth, que son 0.4016 más x2, que son 0.41, todo eso al cuadrado, todo eso menos R2, que yo conozco R2, que sé que es, déjame ver dónde está R2, no voy a ver arriba porque no me acuerdo el valor. R2 0.2. Así entonces, la resistencia que yo debería añadir referida al estator serían 0.71 343 ohm. Ok. Bueno, lo último que quisiera agregar a la ayudantía vendría siendo lo que vendría siendo el flujo de potencia. ¿Ya? Vamos a explicar un poquito de eso. Flujo de potencia. De esta forma, nosotros tenemos una potencia de entrada y una potencia de salida, Pout. Pero entre medio de todo eso, para hacer esa conversión, ¿no es cierto?, de lo que vendría siendo eléctrico a mecánico en el caso de un motor, van a existir ciertas pérdidas, ya tanto en el fierro del estator, en el cobre del estator, en el cobre del rotor, pérdidas por roce y ventilación. Todo ese tipo de cosas se consideran pérdidas, lo cual hace que la potencia de entrada no sea igual a la potencia de salida, por lo cual la eficiencia de la máquina disminuye. Entonces, lo que uno siempre hace es hacer una flechita, que en este caso yo la voy a dibujar, la vamos a dibujar así. Entonces, y aquí tendríamos nuestra potencia de salida. Principalmente, primera potencia de entrada, ¿cierto? La primera pérdida que vamos a tener va a ser entonces las pérdidas por cobre del estator y las pérdidas en el fierro. Luego, al hacer esa resta entre ambas, lo que nos quedaría vendría siendo, lo voy a dejar con una línea un poco más decente, la potencia en el entrehierro, o también conocida como pegap. Cualquiera de las dos formas es la misma. Luego de eso vamos a tener pérdidas en el cobre del rotor. Así entonces, lo que nos va quedando sería la potencia convertida, y finalmente tendríamos las pérdidas por roce más ventilación. Así entonces llegamos a finalmente la potencia de salida. ¿Ok? De esta forma, lo que tendremos aquí, bueno, aquí lo he dibujado así. Bueno, de esta forma lo que tendremos aquí lo he dibujado así. Ahí sí está bien. Y esto lo voy a correr un poquito. Ahí. Este es nuestro flujo de potencia. Tenemos que saber entonces que nuestra potencia de entrada vendrá dada por raíz de 3 por el voltaje línea a línea, a la magnitud del voltaje línea a línea, por la corriente en la línea, por el coseno del ángulo de la corriente. ¿Ok? Así entonces, para las pérdidas en el cobre del estator, tendremos que estas vendrán dadas por 3 por la magnitud de la corriente de la línea al cuadrado por R1.
la resistencia en el estator. También las pérdidas la potencia en el entrehierro, o también conocido como P-gap. Si nos damos cuenta en el diagrama o del flujo, la potencia en el entrehierro vendría siendo entonces la potencia de entrada menos la pérdida en el fierro y las potencias en el cobre. De esta forma vamos a tener en cuenta que esto va a ser igual a las pérdidas, va a ser igual a la potencia de entrada menos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas en el fierro. Otra forma es decir que la potencia eléctrica, en el entrehierro es igual a 3 por la magnitud de la corriente I2, que vendría siendo la del rotor, por R2 de S. Todo esto va a ser referido al estator, ¿ok? Y también la pueden escribir como la potencia convertida partido en 1 menos el deslizamiento. ¿Ok? Para las pérdidas en el cobre del rotor, tendremos que estas están dadas por 3 por la magnitud de la corriente I2, ¿no es cierto?, al cuadrado por R2. ¿Ya? De esta misma forma, la potencia convertida es igual, viendo el diagrama, va a ser entonces potencia convertida igual a la potencia electromecánica en el entrehierro, o P-gap, menos las pérdidas del cobre de rotor. Así entonces, esto nos quedaría como P del entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor. De esta misma forma, la podemos escribir como P con igual a 3 por I2 al cuadrado por R2, todo referido al estator, de 1 menos S menos 1. O bien, otra forma, P con convertido es igual a potencia en el entrehierro por 1 menos el deslizamiento. Y finalmente entonces la potencia de salida es igual entonces a la potencia convertida menos las pérdidas por roce más ventilación, que generalmente son dadas. Y tendríamos ciertas potencias, fórmulas de potencia o pérdidas que podemos usar. Bueno, eso sería la identidad 2. La verdad, no pensé que iba a quedar hasta los 53 minutos. Me demoré un poco menos de lo que pensaba. Pero con eso vimos entonces el flujo de potencia y un ejercicio que la verdad abarcaba varias cosas, sobre todo hartos cálculos. Ahora para el desarrollo suyo voy a subir otro ejercicio que va a ser con otros datos y de la misma manera tienen que hacer este tipo de cosas. La solución de ese ejercicio también se lo voy a estar subiendo a la brevedad posible. Bueno, eso.